Segunda carta a Corintios, capítulo 3. Vamos a leer los versos 6 a 9, aunque hoy solo vamos a dedicarnos al verso 6. La semana pasada fue parte del párrafo que estudiamos, pero hoy vamos a ver solo el verso 6. Dijimos la semana pasada que este verso tiene mucho que decirnos para poder pasar a la siguiente parte, que serían los versos 7, 8 y 9, que estaríamos estudiando, si Dios permite, la próxima semana. Entonces vamos a leer los versos del 6 al 9, aunque solo nos vamos a ocupar en esta tarde del verso 6. Dice así el texto de la palabra de Dios, 2 Corintios 3, 6 a 9. Dice entonces así la palabra de Dios: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto más que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ella y podemos aprender. Te ruego que nos abras el corazón, tanto como nuestro entendimiento, Señor, y pueda tu Espíritu hablar a nosotros, Señor, con claridad y nos guíe, como siempre, Señor, en el estudio de tu palabra con seguridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios, por medio de Jeremías, anunció varios siglos antes el inicio de una nueva forma de relacionarnos con Él y de obedecer su voluntad. Cristo, con su muerte, inauguró esa nueva era de gracia y perdón que ahora ha hecho de nuestros corazones no solo el trono de su habitación, sino además ha despertado en cada uno de nosotros, sus hijos, una sincera y adecuada forma y disposición para obedecerle siempre. El tema de esta reflexión es una nueva forma de oír a Dios y obedecerlo. Una nueva forma de oír a Dios y obedecerlo. Luego de un lapso de 430 años aproximadamente en que Israel estuvo esclavo en Egipto, Dios hizo posible que su pueblo Israel fuera liberado. Ellos vieron su condición, su propia condición, porque vivieron en la miseria por siglos, hasta que un día, viendo esa condición en la que estaban, decidieron clamar a Dios. Decidieron pedir que Dios interviniera de manera soberana, y Dios escuchó el clamor de su pueblo. Así le dijo él a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo, y decidió que era el momento para que su pueblo saliera de Egipto libre. El libro de Éxodo nos describe detalladamente, hermanos, cómo fue que Dios obró de manera poderosa ante Faraón y su pueblo egipcio para que Israel pudiera salir libre. Los israelitas fueron testigos presenciales porque pudieron ver, palpar y oír el poder de Dios y cómo Dios actuó contra Faraón y su pueblo con señales jamás imaginadas, de tal manera, hermanos, que luego de presenciar el poder de Dios obrando en el favor de Israel, su pueblo, al final pudieron disfrutar de la tan anhelada libertad por medio de la poderosa mano de Dios. El punto que quiero resaltar en este momento, al poder recordar ese evento de la liberación de Israel en medio de tantas formas poderosas en que Dios obró, es el siguiente. El pueblo de Israel fue testigo absoluto de cómo Dios desplegó su poder sobre toda la nación egipcia para demostrarles a Faraón y su pueblo, hermanos, que Dios, el Dios de Israel, era no solo Dios, sino el único y verdadero Dios. Acuérdese que los egipcios tenían dioses, multitud de dioses. Cuando usted ve las 10 plagas, vea usted que Dios está atacando precisamente la idolatría de Egipto.
comenzando con el mismo Nilo y terminando la última plaga con la muerte del sucesor del trono imperial, el hijo de Faraón, que era también considerado un dios. Entonces, Dios desplegó todo su poder para demostrar que no era solo Dios, sino el único y verdadero Dios. Israel había, con el paso del tiempo, por la situación miserable en la que había vivido siglos tras siglos, hermanos, había olvidado incluso quién era Dios. La condición en la que ellos habían vivido los había hecho olvidarse de Dios, de su Dios, hasta que el peso del yugo que ellos tenían encima, hermanos, los llevó al punto de clamar por la intervención de Dios, porque su situación era tan grave en aquel momento, ya insoportable, viviendo como esclavos. Pero también la intervención de Dios fue una manera de ayudar al pueblo a recordar que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob era también su Dios. Dios hizo todo para demostrarle a Faraón y a su pueblo que era no solo Dios, sino era el único y verdadero Dios. Pero Dios obró de esta forma para decirle a su pueblo: yo soy tu Dios, tu Dios. El pueblo había tardado mucho tiempo en reaccionar, hermanos. Habían tardado mucho en reaccionar y acudir a Dios. Y Dios obró de esta manera en el proceso para liberarlos, para que ellos, los israelitas, pudieran aprender de nuevo a confiar en Dios. De nuevo. Es sorprendente, y eso lo puede ver usted en el libro del Éxodo, cómo el pueblo, después de ver el poder de Dios desplegado a favor de ellos, hermanos, y cómo Dios los libró en medio de tantas expresiones tan sorprendentes. Yo estaba precisamente leyendo por alguna razón Éxodo en la semana y pensaba, imagínese usted ver el Nilo convertido en sangre. ¿Sí? Yo he visto accidentes y he visto el charco que queda de sangre después de un accidente terrible. El charco de sangre ahí humana, que es triste, la sangre derramada en el suelo, ¿verdad? Un accidente a mí me parece siempre algo triste, muy triste. Hasta me dan a veces ganas de llorar cuando veo eso, hermanos. El Señor dice que la sangre es la vida en el ser humano. Imagínese usted el Nilo convertido en sangre. ¿Sí? Si un charco de sangre nos parece terrible, imagínese un río completo hecho sangre, no que parecía, era sangre. Imagínense todo el resto de las plagas, ¿sí? La plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas, la plaga de granizo. Imagínense esas plagas, hermano. Y la Biblia dice con claridad que Dios actuó contra Faraón y su pueblo, pero a su pueblo Israel los libró. En donde ellos vivían, que era la tierra de Gosén, no hubieron plagas. Nada pasó. Fue sorprendente ver cómo Dios los libró. Pero Éxodo dice que inmediatamente después de su salida, cuando ellos salieron libres y llegaron a las orillas del Mar Rojo y se dieron cuenta que venían contra ellos los egipcios, Faraón con todo su ejército a destruirlos, se llenaron de miedo. Y dice el texto de Éxodo que empezaron a quejarse y reclamarle a Moisés: ¿que no habían tumbas en Egipto que nos sacaste al desierto para morirnos aquí? Y empezaron a llorar y a gritar y a desesperarse y a reclamarle a Moisés. Y Moisés acudió a Dios y Dios le dijo: ¿por qué acudes a mí? Dile al pueblo que marche, ¿no? Que camine. Y sucede otro milagro a los ojos de Israel. El mar se abrió. Se abrió, hermanos. Su profundidad quedó descubierta. Y cuando ellos pasaron, ni se ensuciaron los pies porque estaba seco. Estaba seco. Y pasaron el mar y el mar se cerró sobre sus enemigos y todos se ahogaron. Al otro día lo único que vieron fueron cadáveres flotando y muchos miles de egipcios muertos a la orilla del mar. Ellos vieron eso, pero se olvidaron pronto.
cómo Dios había obrado en favor de ellos en Egipto, y empezaron a angustiarse y a desesperarse y a reclamar. Esa fue precisamente, hermanos, la historia del pueblo en lo sucesivo. Ustedes pueden leer la historia de Israel habiendo cruzado el mar. Al poquito tiempo tuvieron sed, se les acabó el agua que habían traído de Egipto y empezaron otra vez a reclamar. Para eso nos sacaste de Egipto, para matarnos de sed aquí a nosotros y a nuestros hijos. Y empezaron a reclamarle a Moisés. Tuvieron hambre porque se les acabó la harina que habían traído y la comida que habían sacado de Egipto, y empezaron otra vez a reclamar. Para eso nos sacaste, para matarnos de hambre. En Egipto teníamos ollas, peroles de comida y carne y todo. ¿Sería cierto? No, hermano, no creo que tuvieran eso. Pero empezaron a reclamarle a Moisés. Vieron el poder de Dios en Egipto, vieron el poder de Dios en el Mar Rojo. Cuando clamaron por agua, Dios les abrió la roca y les dio agua suficiente para 2 millones de personas en el desierto, para ellos y sus animales, que serían tantos. Pudieron haber confiado en Dios, pero no lo hicieron. Reclamaron. Dios les dio carne. Les dio carne. ¿Cuánta carne se necesitó para alimentar a 2 millones de personas, hermanos? Muchísima. Pero Dios los alimentó. Y durante 40 años Dios les dio pan. Todos los días. Todos los días comieron pan, maná, pan del cielo. Ni siquiera lo tuvieron que fabricar, hornear. Simplemente lo recogían y se lo podían comer. Claro que lo podían cocinar, pero podían comer así nada más. O sea, ellos vieron todo esto, hermanos. Pero la historia dice que el pueblo de Israel fue un pueblo complicado. Fallaron en la obediencia. Aunque Dios quería hacerles bien, porque ese era el propósito original de Dios, fue imposible, porque ellos literalmente invalidaron el pacto con Dios por su obstinación y desobediencia, y atrajeron para ellos, en vez de bienes, una serie de calamidades que concluyó con casi la destrucción de la nación de Israel. ¿Sí? Casi. El texto que vamos a ver hoy, que es el verso 6 que ya leímos, 2 Corintios 3:6, vemos cómo Dios, hermanos, recuerda estas cosas, a Él no se le olvida nada. Cómo Dios recuerda que Él desea el bienestar de su pueblo. Lo deseó en el pasado, cuando Israel era una nación exclusiva para Dios, y lo desea ahora, cuando la iglesia del Señor es esa nación santa, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios, una nación de sacerdotes para ir y anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz de Él. Dios desea hacernos bien. Y yo le preguntaría a usted, ¿usted le cree a Dios? ¿Usted le cree a Dios cuando dice en su palabra y lo lee usted que Dios le quiere hacer bien? ¿Usted se lo cree? Hay gente que dice, pues mire, yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas porque le he hablado a Dios y Dios a mí no me contesta. Tengo un problema y lejos de que se me arreglen, más me apachurran ellos. Pues, la verdad, yo tengo mis dudas. Pues, habrán opiniones, ¿verdad? Habrán puntos de vista. Pero yo le creo a Dios. Y yo le creo a Dios porque Él dice que Él me quiere hacer bien. Y que ni siquiera tengo la más mínima idea de cuánto Dios me quiere hacer bien. Ni siquiera tengo la más mínima idea. Entonces vamos a ver en el texto que tenemos hoy, vamos a tratar de apurarnos. Son muchas las cosas que implica lo que dice este texto para nosotros y nuestro bienestar actual. Dice el verso 6 entonces: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Como ya lo dijo el apóstol en el verso 5, ninguno puede ser capaz de trabajar en el reino de Cristo sin la correspondiente habilitación y capacitación que solo el Espíritu Santo da. Somos competentes, dice Pablo en el verso 5,
no de nosotros mismos, como para pensar que lo que hacemos nace de nosotros, es producido de nosotros, viene por las habilidades que tenemos, porque somos tan buenos para hacer las cosas que de seguro Dios se queda con la boca abierta viéndonos actuar porque nunca ha visto algo parecido. No, Pablo dice, no, hermanos, todo lo que hacemos viene como resultado de que Dios nos capacita para ello. Y como decíamos la semana pasada, aún barrer, hacer lo que hagamos, dirigir un culto, dar una clase, dirigir un ministerio, lo que hagamos es resultado de que Dios actúa en nosotros, a través de nosotros, y nos habilita para que nosotros, hermanos, podamos ser capaces de servirle a Dios como Él merece ser servido. Uno puede tener habilidades allá afuera. Usted puede haber pasado años en la universidad preparándose para hacer algo allá afuera y tener un título que lo habilita para que usted vaya y trabaje allá y se abra campo en las diferentes áreas de lo laboral, ¿verdad? Pero eso aquí no siempre es útil. Aquí el título que usted tiene allá de la universidad tal o de tal institución que le dio la capacidad para que usted pudiera tener un oficio, ¿verdad? Pudiera tener alguna cosa con la que se gana la vida todos los días. Eso aquí, hermanos, no sirve en realidad. Aquí el único que habilita es Dios. El que nos capacita para servirle a Él es Él mismo. Todo creyente que sirve en la iglesia para Cristo y trabaja para traer gloria a Cristo, hermanos, sin duda alguna, está siendo dirigido por el Espíritu de Dios y a la vez está siendo también habilitado por Cristo mismo para que pueda funcionar apropiadamente en el área de trabajo donde decidió servir al Señor. Dios ve la disposición del creyente. Dios ve ese anhelo por ser un instrumento en las manos de Dios y Dios entonces toma esa vida y la capacita, la habilita, la prepara para que sea útil en realidad. Siendo que este nuevo pacto implica hoy un ministerio cristiano o el ministerio cristiano, entonces todo aquel que ministra en ese ministerio de Cristo necesita depender absolutamente de Dios. Porque solo es bajo la dirección del Espíritu, hermanos, que nosotros los creyentes somos funcionales en la obra de Dios, sea cual sea la tarea que decidamos desempeñar. Como le dije hace 8 días, si nos creemos la novena maravilla del mundo, pues puede ser que produzca algo. Pero cuando usted produzca algo, usted se va a dar la gloria a sí mismo y va a decir qué bueno soy. El creyente que es habilitado por Dios va a dar la gloria a Dios. Va a rendir sus frutos a los pies del Señor y va a decir, gracias, Señor, porque me dejas servirte. Aquí está lo que he producido para ti, para tu gloria, Señor. Tal como se dijo ya, pudiera ser que alguno funcione fuera de esa perspectiva bíblica y produzca ciertos resultados, pero cuando alguno intenta servir en el ministerio cristiano fuera de la guía del Espíritu Santo, cualquier resultado, hermanos, no trae gloria a Dios, sino a los hombres. Y eso es lo que se ve hoy, lamentablemente, por todos lados. Hombres y mujeres que pretenden ser ellos los dueños de la iglesia, los que dirigen la iglesia creyéndose señores y aún sintiéndose dueños de la obra, amos, vanamente hinchados, diría Pablo a Timoteo, por el orgullo y la soberbia, porque lo que ellos han conseguido fuera de la dirección de Dios, de la habilitación del Espíritu de Dios, hermanos, solo puede producir orgullo y soberbia humana. Solo eso. Pablo hace una clara distinción al hablar de este nuevo pacto, como uno que por voluntad de Dios es distinto, dice Pablo, al antiguo pacto. Aquel que Dios celebró y concertó con su pueblo en el desierto poco tiempo después de haberlo sacado de Egipto, usted recordará. Este nuevo pacto es aquel del cual Jeremías también profetizó aproximadamente 600 años antes que nuestro Señor lo inaugurara. Jeremías dijo en Jeremías 31:31 estas palabras: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuestro Señor en aquella última cena en el aposento alto, aquel jueves, previo a que sucediera su muerte en la cruz del Calvario, estando con sus discípulos en el aposento alto, dijo esto en Lucas capítulo 22, verso 20. De igual manera, dice entonces el escritor, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa, dice el Señor,
es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. De esto es lo que dijo Jeremías 600 años antes que sucedería. El Señor inauguró ese nuevo pacto. Entonces esa tarde noche ahí en ese lugar, cuando estando con sus discípulos celebraba la última cena pascual para él, tomó el jugo después de haber comido el pan y dijo: esto es mi sangre que por ustedes es derramada. Es mi sangre. Y esas palabras fueron selladas y confirmadas al día siguiente, cuando Jesús extendió sus brazos y fue clavado en la cruz y derramó su sangre por cada uno de los seres humanos. El pacto antiguo celebrado por Dios mismo con Israel en el desierto tenía como fundamento las leyes que Dios escribió en 2 tablas de piedra. Leyes que Israel debía obedecer. No medio obedecer, sino obedecer. Y esa obediencia no era algo si querían, era algo que debían hacer. Era parte constituyente de este pacto con Dios, de Dios con Israel. Dios les dio leyes no para que ellos vieran si querían obedecerla, no para que ellos decidieran si querían hacerlo. No, Dios les dio leyes para que ellos las obedecieran. Qué distinto, ¿no? Pero es lamentable ver cómo Israel, quien había escuchado a Dios hablar en el monte Sinaí, ellos no supieron. Dios habló con Moisés, ya lo había hecho. Pero ahora Dios le había dicho a Moisés: dile al pueblo que se preparen, que se santifiquen, porque mañana yo voy a hablarles a ellos. Y voy a hablarles para que ellos sepan que yo te he puesto a ti, y para que ellos ya no peleen más contigo, que sepan que tú estás ahí porque yo te puse como líder de esta nación. Pero ellos, dice el Señor, me van a oír hablar. Y cuando ellos oyeron a Dios hablando, hermanos, en medio de los truenos y relámpagos y el humo que subía del monte, porque dice que el monte parecía arder en fuego, temblaron de miedo. Temblaron. Y entonces le dijeron a Moisés: Moisés, por favor, ya no hable Dios con nosotros. No, mejor que hable contigo. Y tú nos dirás lo que Dios quiere que hagamos, y lo haremos y lo obedeceremos. Y Dios le dijo a Moisés: me parece bueno lo que el pueblo dice. Estoy de acuerdo con ellos. Y entonces Dios le dijo a Moisés: sube al monte. Y Moisés subió. Y estuvo 40 días y 40 noches ahí en el monte, oyendo a Dios, en plena comunión con Dios, Moisés. Y ahí recibió las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Tras la tardanza de Moisés en la montaña, el pueblo que había visto el poder de Dios, que tenía unos días, 40 días atrás, Dios había hablado con ellos y habían escuchado la voz de Dios hablándoles a ellos, ese pueblo se olvidó de Dios. ¿Y sabe qué hicieron? Dijeron: Aarón, este Moisés que subió, no sabemos qué le pasó, ya se tardó, de seguro ya se murió. Haznos dioses que nos lleven. Haznos dioses a los cuales podamos designar como los que nos sacaron de Egipto. Y la Biblia dice que Aarón, lamentable y tristemente, accedió y fabricó un becerro de oro, al cual los israelitas dijeron: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y se sumieron ese día en una terrible orgía, abominable idolatría. Y cuando esto pasó, Dios le dijo a Moisés allá arriba en la montaña: baja, Moisés, porque este pueblo ya se olvidó de mí. Imagínense el corazón de Dios, hermano, que les había mostrado a los israelitas poco menos de 2 meses atrás. El poder a través de las plagas, el poder a través del paso del Mar Rojo, el poder destruyendo a sus enemigos, porque le dijo: estos egipcios, dijo Moisés, que ven hoy, nunca más los verán. Y al otro día vieron sus cadáveres en el mar y a la orilla del mar. Vieron a Dios abrir la roca para darles agua, vieron el maná caer del cielo, vieron las aves venir y se las comieron. ¿Y ahora qué dicen? Estos son tus dioses. Y Dios le dice a Moisés: baja, porque mi pueblo ya se olvidó de mí. Ya están adorando un becerro de oro que se han fabricado y dicen que esos son sus dioses. Imagínense, hermano, el corazón de Dios, ¿sí?
¿Cuál era el propósito, hermanos, del otorgamiento de la ley? ¿Cuál era el propósito de Dios al otorgarle estas leyes? Usted dirá, bueno, pastor, pues es que qué difícil, hablamos de eso en la escuela dominical. Qué difícil obedecer a Dios. Sí puede ser, cuando no hay disposición, ¿no? Cuando a todo le ponemos pero, cuando a todo le buscamos pretexto, cuando, es que si fuera, si esto, si lo otro. Sería más fácil si Dios accediera a nuestros peros, a nuestros gestos, a nuestros malos humores, a nuestro mal modo. ¿Sería más fácil? ¿Sería más fácil entonces? Créame, hermano, que no. No sería más fácil. Sería peor. ¿Cuál era el propósito de Dios al otorgar esa ley? Bueno, el propósito era que Israel fuera bendecido. Ese era todo el propósito. Dios quería hacerle bien a esta nación a través de la obediencia a sus leyes. Pero como dije hace rato, y lo vuelvo a repetir, todo el bien que Dios quiso hacerle a Israel no fue como Dios hubiera querido. Más bien, ellos atrajeron para ellos mismos muchos males. Muchos terribles males. Éxodo 19, 5 y 6 dice, a raíz de este propósito bueno de Dios, dice Éxodo 19, 5 y 6, ahora pues, si diereis oído a mi voz y diereis mi pacto y guardareis mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, dice entonces Dios, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Mire qué cosa que Dios quería. Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Y entonces da la razón, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Imagínense, hermano, Dios deseando este bienestar para su pueblo, pero no dependía de Dios, ¿verdad? Dependía de ellos. El propósito de Dios es que ellos gozaran de todo esto plenamente. Deuteronomio 7, 12 y 13 dice también, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová, tu Dios te guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, dice, y te bendecirá y te multiplicará el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Fíjense lo que Dios está diciendo a Israel. Si tan solo, ¿qué haces? Obedeces. Si tan solo obedeces, Dios traerá sobre ti todas estas bendiciones. Y ustedes pueden leer Levítico 26 completo, no lo voy a leer porque es muy largo. Ese era el propósito de Dios, hermanos. Pero también estaba establecido que cuando una persona no se sometía a la ley de Dios y no la obedecía, entonces esa persona era maldita. Deuteronomio 27, 26 dice, maldito el que no confirmara las palabras de esta ley, dice, para hacerlas. Maldito. ¿Quería Dios la maldición para ellos? Pues no. Dios quería su bendición. Pero dice, pero si no lo haces, entonces maldito serás. ¿Es terrible? Sí. ¿Es duro? Sí. Pero el hombre siempre toma decisiones. Toma decisiones. Y la experiencia dice que las decisiones que tomamos muchas veces son como equivocadas, fuera de la voluntad de Dios. Elijo mal. Mi corazón se va tras lo que no debe irse. Se inclina ante lo que no se debe inclinar. Y busca lo que muchas veces, como decía el Señor, se ha constituido en el tesoro del corazón. Porque donde esté nuestro tesoro, dijo el Señor en la montaña, en el sermón de la montaña, ahí estará también ¿qué? Nuestro corazón. Lo que constituimos como valioso, a eso, hermanos, le vamos a entregar cuerpo, alma y espíritu.
equivocadamente, obviamente, muchas veces. Pablo, al escribir a los Gálatas, recuerda esta verdad al recordarles a estos creyentes gentiles que se habían convertido al cristianismo, que ellos no necesitaban someterse a los requerimientos de la ley antigua, como algunos judaizantes cristianos habían llegado entre ellos a decirles, inquietándolos. Acuérdese que las iglesias gentiles como los Gálatas, los filipenses, la iglesia en Roma, etcétera, estaba constituida de gente que no era judía. Habían judíos entre ellos, pero la mayoría eran personas gentiles que habían vivido en el paganismo, haciendo una serie de terribles cosas, y traídos ahora al conocimiento de Cristo, habían salido de esa vida, y ahora entre ellos habían llegado personas judías convertidas a Cristo, pero que no habían dejado las prácticas judías, y estaban diciendo a las iglesias, no, aparte de la fe en Cristo, tú debes obedecer la ley. Debes someterte, guardar el sábado, no comer esto, no ver aquello, no esto, no lo otro, no esto y aquello. Y las iglesias gentiles se empezaron a inquietar, porque la carga de todas esas cosas se volvió terrible en el corazón de los creyentes gentiles. Y Pablo empezó a enseñar lo contrario. Y entonces hubo necesidad de realizar un concilio, el primer concilio en Jerusalén, a donde tuvo que llegar Pablo y sus acompañantes para decir, hermanos, esto es lo que Dios ha hecho en las iglesias gentiles. Pedro mismo dio testimonio cuando dijo, yo mismo, hermanos, yo mismo estaba allá en Jope, en la casa de un hermano, y mientras me preparaba mi comidita, subí al techo a orar. Y mientras estaba en la oración, vi un lienzo donde venían toda clase de animales, y una voz me dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y yo le dije, no, Señor, nunca nada inmundo ha entrado en mi boca, soy un buen judío. Y sucedió 3 veces, dijo Pedro, y se fue. Al ratito tocaron la puerta, subieron y me dijeron, Pedro, te buscan. ¿Quiénes? Unos gentiles. ¿Gentiles? Pues yo nunca he cruzado camino ni palabra con ese tipo de gente. Pero Dios me había enseñado algo. Estaba en el proceso de enseñarme y aclararme más aún las cosas. Y cuando bajé, me dijeron, es que nuestro amo, nuestro señor Cornelio, que es un centurión romano, estaba orando. Y Dios le dijo, ve y trae de allá a Pedro para que te explique las cosas que debes oír tú y tu familia. Y entonces Pedro fue con algunos hermanos hasta allá a donde estaba Cornelio, y dice, y cuando ellos oyeron el mensaje, lo creyeron, y el Espíritu de Dios vino sobre ellos y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pero dice, yo soy testigo de que Dios no hace diferencia entre personas. Y entonces la iglesia dijo, entonces ¿cómo vamos a admitir que a los creyentes se les inquiete poniéndoles cargas pesadas? Pedro dijo, hermanos, no vamos a poner esas cargas sobre nuestros hermanos queridos. Entonces Pablo escribiendo a los Gálatas les recuerda estas cosas, y dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel que toma la ley y dice, yo la voy a obedecer, yo la voy a hacer, yo quiero vivir bajo los requerimientos de la ley. Maldito eres porque no la vas a poder cumplir. Ahora bien, debe quedar muy claro que cuando Dios otorgó los 10 mandamientos a Israel, el objetivo de Dios era que por medio de estas leyes los israelitas pudieran lograr 2 cosas. Uno, que ellos pudieran vivir una vida que honrara y glorificara a Dios, obedeciendo estos preceptos, y que fuera una vida distinta a la de los otros pueblos a su alrededor, que vivían de manera idolátrica. Ellos fuesen un pueblo distinto en su forma de vida, siguiendo leyes distintas que buscaran agradar a Dios y traer bendición a sus vidas. Y número 2, que ellos pudieran tener una relación con su Dios que fuera profunda, que fuera sincera, a partir de conocer a Dios por medio de estos mandamientos, que no eran sino el reflejo del carácter de Dios, porque Dios es un Dios santo, moral y perfecto, y las leyes de Dios son eso, leyes santas, morales y perfectas. La ley de Dios, expresada en 10 mandamientos, era el reflejo de lo que Dios era en su relación con Israel. Entonces lo que Dios quería era que el pueblo de Israel, al obedecerlos, ellos pudiesen conocer a ese Dios y relacionarse con ese Dios
porque las leyes eran un reflejo de lo que Dios era en su relación con ellos. Sin embargo, el pueblo jamás pudo obedecer estos mandamientos. En la totalidad de ellos, no. Y era una imposibilidad. Esta imposibilidad, hermanos, que el pueblo vivió en carne propia no se debió a que los mandamientos fuesen imposibles de obedecer, porque Dios nunca otorgó leyes imposibles de obedecer. No, el conflicto no estaba en la ley de Dios. El conflicto siempre estaba en el corazón del ser humano. El problema ha estado siempre en la obstinación que el hombre, el creyente en este caso, representa delante de Dios. Dios dice una cosa y al hombre le gusta hacer lo contrario. Dios establece sus leyes y nos las revela, y nosotros nos gusta hacer lo contrario. Esta actitud negligente, necia y voluntariosa fue la razón por la que Israel no pudo obedecer a Dios, y como resultado, la razón por la que las bendiciones de Dios tampoco, hermanos, nunca se cumplieron en la totalidad como Dios quiso que fuese la realidad, la experiencia de Israel. Pedro, siendo el líder de la iglesia en Jerusalén, cuando se efectuó ese concilio para establecer, hermanos, que las iglesias no debían ser molestadas y cargadas con imposiciones absurdas, las iglesias gentiles, a ellas me refiero, debido a que algunos judíos entonces habían estado en las iglesias inquietando a estos creyentes, poniendo sobre ellos cargas que Cristo nunca exigió, nunca pidió. Hubo necesidad entonces de definir que ninguna iglesia gentil debía ser obligada a semejante obligación, porque ni ellos, los judíos, habían cumplido con estas cargas religiosas jamás. Pedro dice en relación con esto, y en Hechos 15:10, estas palabras: ahora pues, dice, hermanos, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, dice, ni nosotros hemos podido llevar? ¿Verdad? O sea, dice Pedro, nadie ha podido cumplir con esto. ¿Y por qué ahora les exigimos a nuestros hermanos gentiles que ellos sí lo hagan? ¿Por qué? Hermanos, eso es triste cuando los creyentes se llenan de imposiciones humanas, ¿verdad? Imagínense que dijéramos aquí, hermanas, prohibido entrar en pantalones ya al templo, prohibido. Con vestido y hasta el tobillo. ¿Eso hace que el corazón de esa hermanita sea agradable a Dios, lo externo? No. Podría venir como una monja, ¿verdad? Tapada y aún con su velo en la cara sin que le vean ni los ojos. Pero lo que Dios va a ver es el corazón. Por eso lo que Dios pide es: dame, hijo mío, dice su palabra, dame tu corazón. Déjame ser Señor en tu vida. Déjame ser la guía de tu vida. Déjame indicarte que sí, que no, enseñarte la verdad de mi palabra para que sepas honrarme todos los días. Eso es lo que Dios dice en su palabra. No que nos vistamos así o que nos quitemos aquello, que no vea aquello, que no oiga esto, que no. No, hermanos, no. Esas son cuestiones humanas. Lo que Dios te pide es el corazón. Cuando Dios recibe de ti tu corazón y estás en el camino de su obediencia en su palabra y estás esforzándote, Dios te va a enseñar cómo agradarlo a Él. Y entonces su palabra te va a mostrar, te va a revelar cómo vestirte, cómo caminar, cómo hablar, cómo pensar, cómo contestar, cómo vivir, cómo decidir, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda de Corintios 5, 3, 16, 17. La escritura es inspirada, etcétera, a fin, dice el verso 17, que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente habilitado para toda buena cosa. Es absurdo cuando la iglesia pone un listado de prohibiciones ahí. No, hermanos. Lo que usted y yo necesitamos hacer es estudiar la Biblia, estudiarla, entenderla de manera correcta, de modo que la palabra de Dios sea luz a nuestra vida y nos ilumine para saber tomar mejores decisiones. Pedro reconoce prácticamente a nombre de todos los judíos lo que había sido la experiencia de fracaso en la obediencia a la ley. Les dice: hermanos, hemos sido un fracaso como nación. Hemos sido un total fracaso a la obediencia a la ley de Dios. No porque la ley de Dios, dice Pedro, implícitamente acá, no porque la ley de Dios fuese un montón de requerimientos imposibles de hacer, porque entonces Dios hubiera estado mal dándonos cosas imposibles de hacer. No, Dios no se equivocó. Eso es lo que está diciendo Pedro acá. Dios no se equivocó.
Es el corazón humano siempre contrario a la voluntad de Dios, tal como lo describe Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cree usted que usted domina su corazón? Pastor, yo tengo mi corazón bien controlado. ¿Será? ¿Qué dice Jeremías 17:9 de nuevo? Engañoso es tu corazón. Engañoso es mi corazón. Más que cualquier cosa, y dice, y perverso. Así es. Decíamos en la mañana en el estudio dominical que Dios dice en su palabra que somos un pueblo de sacerdotes. Lo acabamos de leer acá también. Y el oficio del sacerdote es ofrecerle a Dios. ¿Qué le va a ofrecer usted a Dios? Señor, yo te ofrezco la vida de mi marido. Aquí está. Te ofrezco la vida de mi mujer. Aquí está, Señor. La vida de mis hijos, de mi papá. ¿Y cuándo ofreces tu propia vida? ¿Cuándo traes al Señor tu propio corazón? Puedes traer el corazón de todos y traerlo a golpes si quieres aquí al Señor. Pero ¿cuándo vas a traer el tuyo? ¿Cuándo vas a venir a rendir tu propia vida al Señor? Romanos 12:1 dice Pablo, les ruego, hermanos, les suplico. Mire hasta dónde llega Pablo en su llamado a la iglesia a no olvidar cuál es la función del sacerdote. Les ruego, les suplico. ¿Qué otra expresión podríamos usar? Hermanos, estoy aquí diciéndoles con todo mi corazón, con lágrimas, vengamos y traigamos un sacrificio agradable a Dios. ¿Cuál es ese sacrificio? Tu propio corazón, tu propia vida, tráela y ríndela al Señor aquí, pero no un sacrificio muerto, sino un sacrificio, como dice, vivo, santo y agradable a Dios. Ese es, dice, mi culto, ¿cómo? Racional. Hermano, ¿le pesó venir hoy al templo? Bueno, pastor, mire, sí salí de malas porque no quería venir y hubiera querido estar hoy en Chapultepec, que yo quería ir a ver el partido de la América. Pues pastor, pues ya que estoy aquí, pues ya mi corazón ya se conformó. Ah, bueno. Bueno, su cuerpecito está aquí, pero su mente entonces está lejos, ¿no? Vino, sentó su cuerpo y su mente se fue. Así pasa muchas veces, ¿no? Por eso muchas veces muchos creyentes salen del templo y apenas salieron y si les preguntan, oye, ¿y qué predicó el pastor? Joles. ¿Y en qué texto predicó el pastor? Es peor todavía. ¿Qué cantos cantamos hace un momento? Su cuerpo está aquí, pero su corazón, ¿dónde está? ¿Verdad? Entonces, ¿conoce su corazón? No. Por eso a veces nos espantamos ante ciertas reacciones. ¿Cómo pude decir esto? ¿Cómo pude reaccionar así? ¿Por qué traté así a esta persona? ¿Por qué? Pues porque ni usted se conoce. Por eso la Biblia dice, dame, dice el Señor en su palabra, tu corazón. Dame tu corazón. Entonces no fue la ley de Dios, hermanos, el problema jamás con Israel. No. Fue el corazón de cada israelita, tal como el mismo Pedro lo está diciendo en Hechos 15:10. Nadie jamás pudo obedecer completamente los mandamientos otorgados por Dios, pero no fue porque las leyes fueran difíciles de obedecer. El Señor lo dice en su palabra. Dice Él, pues, ¿dónde está mi ley? Dice el Señor. ¿Dónde está mi ley? ¿Está del otro lado del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar para que nos los traiga? ¿Dónde está la ley? Allá arriba. ¿Quién dice, quién subirá por nosotros para que la baje y nos la lea y nos la haga oír? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la palabra de Dios? Dice, ¿dónde está? Cerca de ti está. ¿En dónde? En tu corazón. Ahí está la ley de Dios. ¿La oyes? Pastor, es que vivo tan ocupado que no oigo nada. Vivo tan lleno de cosas, pastor, que bueno.
Entonces el problema no es la ley de Dios, el problema no fue con Israel la ley de Dios. No eran cosas difíciles de obedecer, sino porque el pueblo nunca tuvo un corazón lo suficientemente dispuesto a obedecerlas. Lo mismo que me pasa a mí, lo mismo que le pasa a usted. ¿Dice usted amén a la palabra de Dios? Yo veo a usted aquí, porque yo los tengo de frente, y veo sus rostros, hermanos, y muchas veces usted está asintiendo lo que se está diciendo acá, porque usted cree que hay razón, porque es verdad lo que se está diciendo. Y usted dice, sí. Y creo que en su corazón usted muchas veces, aunque no lo dice con palabras, en su corazón usted dice, amén. El problema no es decir amén, estoy de acuerdo, Señor, estoy de acuerdo con lo que dice el pastor, tú lo dices. El problema no está en ello, el problema está cuando usted sale de este lugar y se va. Ahí está el asunto, la clave del asunto. Que nos vayamos y obedezcamos al Señor. ¿Cuánto va a costar? Yo no sé en usted, pero sé que en mí va a costar mucho, mucho esfuerzo, mucha disposición, el valor para decir muchas veces no a ciertas cosas. No. Para mí es más importante oír a Dios. No te coquetean, le decía a los hermanos hoy en la escuela americana, no te coquetea el diablo. No vayas hoy al templo. Siempre estás ahí. Hoy vámonos a pasear. Vámonos a pasear. La otra semana estás ahí, Dios no se enoja contigo. Hoy no vayas al templo. Hoy, mira, esta pachanguita está buena, vámonos allá. ¿Y qué hace? Pues, bueno, Señor, tú sabes que nunca falto. ¿No es así? ¿O por qué se ríe? Me duele el callo, Señor. Mira, no puedo ni caminar. Pero si tuviera 10 callos y le dicen vámonos a Cancún, ¿qué callos ni qué 8 cuartos? ¿No? ¿No es así, hermanos? Lo mismo que nos pasa a nosotros. Pablo pues está diciendo aquí esto cuando escribe, la letra mata. Así dice en el verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Porque la letra, ¿qué dice? Mata. Por eso no es un asunto de letras, no es un asunto de imposiciones, no es tengo que, debo, no. Porque ahora estamos bajo la unción y el ministerio del Espíritu de Dios que nos invita, que nos convence. Obviamente la palabra de Dios manda, hay mandatos. Orad sin cesar, no es ¿quieres hacerlo? No, Dios dice ora, escudriñad las Escrituras. Eso es lo que dice el Señor en Juan 5. Escudriña las Escrituras, léelas. Es un consejo, es una propuesta del Señor. No, es una orden. Esa orden que Dios da y las órdenes que encontramos aquí como vayan y prediquen el Evangelio, no es me lleva de la oreja y me abre la boca para que diga lo que no quiero, o me trae y me sienta aquí y digo, bueno, aquí estoy sentado, pero por dentro estoy parado. ¿Verdad? Como cuando el padre le dice al hijo, siéntate, que no te sientas, y lo sienta, y el niño dice, sí, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Sí, Dios me trajo, pero yo estoy allá, donde quería estar. Aquí está mi cuerpo, pero yo estoy en otro lado. ¿Verdad? La letra mata, dice Pablo. Y al decir esto, lo que Pablo tiene en mente es precisamente todo este contexto, hermano, de experiencia, de fracaso del pueblo, lo cual solo trajo muerte. Éxodo 32. La primera matanza del pueblo por su actitud, Éxodo 32. 3,000 murieron. Después de que bajó Moisés y vio la adoración y la abominable idolatría que estaban cometiendo el pueblo, 3,000 murieron. 3,000.
En el capítulo 19 de Éxodo podemos leer pues que Dios se manifestó al pueblo, les habló desde la nube. Ellos no dijeron, pues parece que algo, no, ellos oyeron con claridad la voz de Dios cuando les habló de que Él quería que ellos fueran una nación apartada, exclusiva para Él. Él les pidió que ellos obedecieran su palabra y que se sometieran a ella. Ellos entendieron el lenguaje de Dios, las palabras de Dios. Pero le pidieron a Moisés, mejor habla tú con Dios, Moisés, y nos dices, porque nosotros si volvemos a oír a Dios, nos vamos a morir. Dios llamó a Moisés, Moisés recibió las leyes, bajó, y lo que se encontró Moisés fue una escena terrible, al pueblo en plena idolatría. Dios le dijo a Moisés que el pueblo ya se había corrompido, que estaban adorando un ídolo de oro. Y Moisés cuando bajó vio lo que Dios le había dicho que estaba sucediendo en el campamento de los israelitas. 3,000 murieron por causa de su ineptitud y de su inhabilidad para obedecer a Dios. 1 Corintios 10, que no vamos a leer porque es un texto largo también, usted lo puede leer, nos recuerda que Dios no pudo tolerar todas esas fallas de Israel. Y dice constantemente ahí en 1 Corintios 10, por esta razón tantos murieron, tantos murieron, tantos murieron. Así es. Violaron la ley de Dios y el resultado fue desastroso. Porque incluso su desobediencia y falta de fe impidió que toda esa multitud que salió de Egipto, hermanos, y querían entrar a Canaán, finalmente no entraron, excepto Josué, Caleb, algunos sacerdotes y sus familias. Excepto esa gente, todo el resto se murió. Así que Pablo tenía razón. Y tiene razón cuando leemos aquí que dice la letra, es decir, la ley mata. La desobediencia trajo eso como resultado. Pablo mismo no sabía que él estaba muerto. En su propia opinión, cuando él no conocía a Cristo, él era un excelente judío. Si a Pablo le hubieran preguntado, oye, ¿qué clase de judío eras? El mejor. El mejor. Y lo decía con todas sus letras y con toda su boca. El mejor. ¿Usted qué clase de cristiano es? El mejor, hermano. Como yo, no hay nadie en la iglesia. Mire, Dios ha de estar agradecido conmigo porque me tiene ahí. Bueno, en su opinión era un excelente judío, uno que creía estar cumpliendo perfectamente todos los requerimientos de la ley de Dios. Así lo dice él literalmente, hermanos, cuando escribe Filipenses 3 y da testimonio de lo que él era y que ya no pensaba igual, pero pensaba así antes de conocer al Señor. Filipenses 3, 4-6, Pablo dice estas palabras: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley dice, fariseo, y luego dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pastor, yo soy un buen bautista. Un buen bautista. Yo jamás digo, aleluya, me van a creer que soy pentecostés. Bueno. Dice Pablo, yo me creía el mejor judío de todos. Y cuando me decían, ¿y cumple la ley? Al pie de la letra. Irreprensible. Esa era la opinión de Pablo de sí mismo. En Romanos 7, 7-10, Pablo dice estas impactantes palabras al referirse a su situación personal pasada frente a la ley. Pablo dice esto, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? Dice Pablo, en ninguna manera. Es decir, el problema no está en la ley. El problema, hermanos, no está aquí. Aquí no está el problema. Dice Pablo en cuanto a estas cosas, dice, bueno, ¿qué diremos? En ninguna manera la ley es pecado. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, dice Pablo, toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, ¿cuál conciencia y cuál realidad de pecado si no hubiera una ley que me dice que es malo, ¿verdad? Entonces todo sería aceptable. ¿En qué cosas estaríamos mal si no hubiera una ley que me dijera lo que está mal? Eso es lo que Pablo está diciendo.
El verso 9 dice entonces: y yo sin ley viví en un tiempo. Así dice Pablo, yo sin ley viví en un tiempo, no porque no supiera la ley, porque la conoció desde niño, sino más bien porque su actitud superficial y desobligada hacia ella lo hizo vivir de esa manera. Luego dice Pablo en el verso 9 de Romanos 7, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, cuando Cristo lo encontró en aquel momento oportuno en su vida, camino a Damasco, entonces Pablo entendió su verdadera situación espiritual. Él, el gran fariseo, el gran hebreo de hebreos, el gran benjamita, el gran cumplidor de la ley de Moisés, en realidad estaba muerto. Muerto. Él no lo sabía. No fue sino hasta que Jesús iluminó su corazón y le hizo darse cuenta de su realidad espiritual, fue que Pablo dijo: yo estoy muerto. Yo estoy muerto. Estaba muerto por dentro. Así dice Pablo: el pecado reviví y yo morí. Estaba muerto por dentro. Luego verso 10 dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, para vida, a mí me resultó para muerte. Dios quería bendecir a Pablo, pero Pablo no estaba siendo bendecido, porque su inhabilidad por decisión personal lo tenía muerto. Efesios 2:1, Pablo eso dice: nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tal como ya vimos, el propósito de Dios era bendecir a su pueblo, pero no fue eso lo que obtuvieron, sino maldición. La muerte, tanto física como espiritual. Y Pablo confiesa, hermanos, que antes de conocer a Cristo, él creía haber alcanzado el favor de Dios. Pero no, había sido todo lo contrario, porque nadie, excepto Cristo, hermanos, ha cumplido la ley de Dios, ha podido cumplir con todos los requerimientos de la ley de Dios. Pero el orgulloso Saulo había llegado a creer que él sí lo había hecho, que él sí lo había logrado, que era el mismo caso de los religiosos del tiempo del Señor, ¿se acuerda? Por eso el Señor le dijo: hipócritas, hipócritas, lavan lo de afuera, pero por dentro están sucios. Son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, atractivos, pero por dentro están llenos de podredumbre y huesos secos. Hermanos, la religiosidad de un evangélico, de un cristiano evangélico, puede ser la misma. Yo no falto al culto, hermano. Siempre estoy ahí. Mire, los sábados estoy puntual y hasta me enojo cuando no comienzan puntual la oración. Mire, usted dice eso y yo estoy ahí, pastor. Pues sí, pero ¿cómo es tu trato con las personas? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu mamá, a tu papá, a tu hijo? ¿Cómo es tu relación con tus vecinos? ¿Cómo es tu relación con tus compañeros en el trabajo? Si eres jefe, ¿cómo tratas a tus subalternos? Si eres patrón, ¿cómo tratas a tus empleados? ¿Cómo andas por la calle? ¿Cómo es tu conducta en general? ¿Cómo es? Entonces no es un asunto de cosas externas, es un asunto de realidades internas. Por eso Pablo dice: la ley mata, el espíritu vivifica. Bajo estas circunstancias entonces era necesario otro ministerio, el ministerio del Espíritu de Dios, que en lugar de dar muerte, da vida y vida eterna. Eso fue lo que el Señor hizo aquella noche ahí en el aposento, cuando en la última cena pascual tomó la copa de vino y dijo de nuevo, Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Allí el Señor inauguró este nuevo ministerio, este nuevo pacto, diferente diametralmente al antiguo pacto. El antiguo pacto solo trajo muerte, pero este nuevo pacto trajo vida, vida abundante. Y esa vida abundante, hermanos, que solo se halla en Cristo, quedó confirmada cuando el Señor extendió sus brazos y derramó su sangre en la cruz del Calvario horas después, ese viernes fatal, después de haber dicho estas palabras en el aposento alto, cuando Él murió entonces en lugar de nosotros en la cruz del Calvario. Este nuevo pacto no tiene que ver en lo absoluto con letras, es decir, con requerimientos de la ley antigua de Moisés. Ya no. Tampoco esa ley ha sido desaparecida.
Porque el mismo Pablo dice en Romanos 7 que la ley es justa, santa y buena. Entonces, Dios no se contradice en su palabra, hermanos. Obviamente, usted no tiene que venir aquí a sacrificar un corderito, ¿verdad? Porque las leyes ceremoniales indicaban que debía ser así, los ritos que el pueblo ofrecía, eso ya no se hace de nosotros. Pero las implicaciones morales de la ley, hermanos, están vigentes. Por eso el Señor dijo, hablando a las personas de su tiempo, ustedes oyeron que fue dicho, no matarás. No cometerás adulterio, etcétera. Pero yo os digo, la ley de Dios está vigente en ese aspecto. No podemos decir, entonces voy a arrancar el Antiguo Testamento, pastor, y lo voy a tirar porque ya no sirve, ¿no, hermano? Desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios. Y Dios espera que usted se someta a ello. Por amor a Dios, por temor a Dios. Que usted haga suya la ley de Dios y la obedezca con todo su corazón. Ahorita vamos a eso. Ahora aquella ley que Dios había otorgado mediante Moisés ya no tenía ninguna preponderancia. Ahora se abría paso a una nueva era, la era de la gracia inmerecida, la era de la misericordia inagotable de Dios a través de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿la ley de Moisés queda anulada por completo? No. Como acabo de decir, no queda anulada. Algunos aspectos de ella no se nos exigen hoy, porque ya Cristo fue nuestro Cordero Pascual, ya Cristo fue nuestro Cordero perfecto, Él murió en nuestro lugar, Él derramó su sangre por nosotros, Él fue a la cruz habiendo cumplido a la perfección todas esas exigencias que Dios esperaba de su pueblo y no pudieron ellos. Él lo hizo y ahora, hermanos, ha transferido en nosotros a través de su muerte, en la unión que tuvimos con Él el día en que lo encontramos o nos encontró para ser sus hijos, ha transferido, hermanos, el efecto de ese cumplimiento de la ley de Dios. Y dice, tú ya no tienes que hacerlo, pero yo lo hice por ti. Es como si tú lo hubieras hecho. Has creído en mí, es como si tú en mí hubieras cumplido con esos requerimientos de la ley. Ya no se te exigen, ya no. Pero sí se te demandan otras cosas. El Señor resumió toda la ley en un solo mandamiento, derivando de otro de este mandamiento exclusivo y primero en Marcos 12, 29 a 31. A Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él dijo, bueno, el primer y más grande mandamiento es Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y él consideró las palabras de Moisés en Deuteronomio capítulo 6. Pero ahí en Marcos 12, el Señor dijo, el primer mandamiento de todos es que le fue otorgado a Israel previo a entrar a Canaán por Moisés. Deuteronomio 6, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y entonces dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este, dice, es el principal mandamiento. Pero el segundo, dice el Señor, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor, dice el Señor, que estos. Si usted llega a amar a Dios, hermano, así, y usted llega a amar a su prójimo así, entonces, de acuerdo a lo que el Señor está diciendo acá, usted habrá cumplido la ley. De esta manera. Pero sí, porque aunque parece fácil amar a Dios y a nuestro prójimo, hermano, en realidad no lo es. No es tan sencillo, no es tan fácil, ¿verdad? No lo es. A veces nos convertimos en tijeras. Vemos a los hermanos y estamos tijereando. Vemos a los hermanos. ¿Qué estamos pensando al vernos así? ¿Quién sabe? Ya nos los estamos comiendo hasta con chipotle a los hermanitos. O sea, ¿es fácil amar a su prójimo? No, pastor, y menos cuando me la hace. ¿Verdad? Menos cuando me la hace. Entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno,
El mandamiento más importante es: ama al Señor tu Dios así, con todo, alma, mente, fuerzas y corazón. Y a tu prójimo, ámalo como a quién, dice, como a ti mismo. ¿Se ama usted a sí mismo? ¿Se ama usted a sí mismo? Pues así debe amar a usted. ¿A quién? Al que está alrededor de usted ahorita, a su lado, atrás, adelante, a sus lados. Así, hermano. Pero como acabo de decir, no es fácil amar a Dios así, y tampoco es sencillo amar a mi prójimo así. Entonces, porque no es fácil ni posible que cumplamos con este mandamiento de amar a Dios con todo y satisfacer a Dios de esta manera, el ministerio del Espíritu, ahora entre nosotros, hermanos, nos muestra que Dios trata con nosotros, sus hijos, con su misericordia inagotable. Es por esa misericordia infinita, hermanos, que podemos venir a su presencia todos los días, aunque no hayamos cumplido al pie de la letra eso de amarlo a Él como Él quiere y amar a mi prójimo como Él quiere que lo amemos. Es por la misericordia de Dios que yo puedo venir y Dios no me da un cachetadón y me manda por allá y me dice: aléjate de mí. No, Dios trata conmigo con misericordia. Y una misericordia inagotable. Es por esta misericordia infinita de Dios que podemos venir a su presencia todos los días. Es por esta misericordia eterna de Dios que usted y yo, hermanos, no hemos sido consumidos, dice Lamentaciones 3. Porque su misericordia se renueva sobre nosotros y a nuestro favor siempre. Así es. Es más, el escritor de la epístola a los Hebreos dice así en Hebreos 4, 14 a 16: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, dice entonces, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pablo pues reconoce que nadie puede tener vida en la ley, porque nadie puede obedecerla perfectamente. Por lo tanto, lo que la ley sí ha traído es muerte. Pero Cristo vino y cumplió perfectamente todos los requerimientos, exigencias de esa ley en nuestro lugar. Por lo tanto, hermanos, ahora nosotros nos hemos acercado a Él. Nosotros que nos hemos acercado a Él por la fe, Él ha transferido por su muerte en la cruz, en el momento de nuestra unión a Él, los beneficios de esa obediencia a la ley. Como si usted la hubiera obedecido, lo hizo Él y nos ha dado el beneficio a nosotros delante del Padre Celestial. Usted ya no tiene que obedecer la ley de Moisés. Pero usted sí tiene que obedecer a Dios en su corazón, porque lo que Dios puso en su corazón, que es el impacto de esta ley como resultado de haber creído en Él, espera a Dios que usted todos los días diga: sí, Señor, lo voy a hacer. Sí, Señor, te voy a obedecer. Como la historia de aquellos dos hijos en Mateo. El padre le dijo a uno de los hijos: hijo, ve a trabajar en la viña. Y él dijo: sí, voy. Y dice el escritor: pero no fue. Pero el otro hijo le contestó: no, no quiero. Y dice: pero movido en su corazón dijo: pobre viejo, pobre. Y entonces fue. Y el Señor preguntó: ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Pues el que dijo: no quiero, pero de todos modos fue. Que aquel que de manera voluntaria e inmediata dijo: sí, pero se fue para otro lado. Hermanos, nosotros debemos querer obedecer al Señor, aunque la obediencia no sea tan fácil. Jeremías profetizó el inicio de este nuevo pacto que ya no tendría como objeto la impresión física de la ley de Dios en tablas de piedra, como sucedió con el pueblo en el Sinaí, ya no, sino que ahora el objeto de Dios para imprimir su voluntad sería su corazón y el mío, por medio de la fe y el arrepentimiento. Todo aquel que se acerca a Dios, Dios pone en él su palabra, Dios pone en él su voluntad a través de su Espíritu bendito que viene a morar en nosotros. Qué importante, hermanos, resulta entonces ya finalmente entender que bajo el ministerio del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente Él nos enseña, nos guía y nos muestra cómo es que debemos obedecer a Dios ahora. Y esto es convencidamente, sinceramente, voluntariamente y de todo nuestro corazón. En otras palabras,
espontáneamente, con una sensibilidad, sencillez y humildad, dispuestos cada día. Dios sabe que fallamos, sí. Pero Dios, dice su palabra, se acuerda de que somos polvo. Y porque Dios nos ama, hermanos, y desea nuestro bienestar, nos renueva la vida al otro día. ¿Qué le parece? Debimos haber sido aplastados ayer, consumidos ayer, porque no hicimos la voluntad de Dios. Pero usted abrió los ojos hoy. Y si Dios permite, va a abrir sus ojos toda esta semana. ¿Para qué? ¿Para que trabaje hasta que se deshaga? ¿Para que se pasee todos los días? ¿Para que se olvide de Dios? No. Dios le va a dar la vida todos los días para que usted se acuerde de Él y ponga su palabra por obra, ¿sí? Para que usted considere el valor de la ley de Dios ahora en su corazón, y su corazón, hermano, como yo, nos dispongamos voluntariamente, individualmente, a hacer lo que Él dice. Porque entonces, como dijo a Josué, hará prosperar nuestro camino y nos va a ir bien. Si le creemos a Dios, ojalá que sí, pues esforcémonos, hermanos, esforcémonos, aunque eso parezca complicado, ¿verdad? No estamos solos en esta lucha que tenemos todos los días de obedecer al Señor. Tenemos al Espíritu de poder que resucitó a Cristo de los muertos para que nos ayude a hacer siempre la voluntad de Dios lo más posible. Que así sea, hermanos, esta semana. Gracias, Señor, porque nos das la bendición de oír tu palabra y saber, Padre, que tienes un ministerio de paciencia con nosotros. Un día llegaste a nuestra vida, Señor, y nos diste vida, vida abundante, vida eterna. Y hoy, Señor, esperas cada día que nosotros, por el amor que te tenemos, te obedezcamos. Señor, tú sabes cuánto deseamos amarte así. Tú sabes, Señor, cuánto queremos expresarte nuestro amor en la vivencia de cada instante, Señor, así. Y cuánto, Señor, queremos amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo como nos lo mandas. Pero también tú sabes, Señor, cuánto se nos dificulta. Pero conoces nuestro corazón, eso es lo importante. Conoces mi corazón y sabes, Señor, que lo deseo, que lo quiero, que lo anhelo profundamente. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, para que esta semana que empezamos a vivir sea esa nuestra experiencia, Señor, de agradarte lo más posible. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.